Bueno, muchas gracias, buenas noches ante todo. En realidad quiero agradecer enormemente a los organizadores que han puesto tanto esfuerzo para para producir este evento y en particular estas cosas que a uno le sorprenden, ¿no? Porque, bueno, yo fui invitado por el profesor Jorge Cosio de la Universidad Nacional para hablar de nuestras cosas, de esas cosas que uno habla con poquita gente en el mundo, ¿no? Esos temas matemáticos de investigación. Y bueno, y esto derivó en que esté hablando ante todos ustedes. Dicho sea de paso también, justamente quería poner énfasis en esta idea bueno, de que como matemático sigo trabajando y es mi pasión trabajar activamente en estos temas. Y un poquito es algo que quiero recalcarlo antes de empezar a hablar de todo lo demás, por una cuestión de que hay un libro que a mí, cuando lo leí en la adolescencia, me impactó especialmente y de alguna forma quizás fue uno de los motivadores a que estudiara y me dedicara a la matemática, que es un libro que se llama ¿Qué es la matemática? Y justamente ahí decía que únicamente el ejercicio activo, o sea, no la filosofía, sino el ejercicio activo de la matemática es la que permite responder a esa pregunta. Entonces, como que yo lo que quiero mostrarles ahora es un poco mi manera de vivir la matemática, mi manera de sentirla, de conectarla con muchas cosas, pero poniendo especial énfasis en esa idea del ejercicio activo, que no es solamente a nivel de investigación, o sea, uno puede ejercitar en matemática con unos muy pocos elementos, ¿no? Desde que empieza a aprender las cosas básicas. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero mencionarles, así como pequeña introducción, que el tema de la elección del tema del arte tampoco es casual. Entre otras cosas, me dediqué mucho tiempo a la música, con lo cual ahí también hay muchas cuestiones para conversar. Suelo decir que algún día a pedido del público me dediqué a la matemática, pero de alguna forma yo quería empezar con esta pequeña introducción para que, bueno, supieran un poco de qué se trata y como les dije, más que nada no es tanto de mostrar aspectos en sí de la matemática, sino transmitirles así informalmente, como en una conversación íntima entre ustedes y yo, algunas maneras de vivir, de sentir o pensar la matemática. En primer lugar, déjenme contarles algunos aspectos, porque suele pasar que, así como les dije, que me dedicaba a la música y un día, como cuando elegí carrera, digamos, finalmente elegí la matemática y mucha gente que me conocía o del ambiente musical o del ambiente literario que en aquellos años también frecuentaba bastante, me miraban con cara como medio extraña. ¿Qué te pasó que te pusiste a estudiar matemática? ¿No? Porque en general la mayoría de la gente tiene como una actitud, en muchos casos justificada, bueno, cierto recelo, ¿no? En general muchas veces uno en el colegio secundario la pasa mal con la matemática, entonces cuando termina se siente feliz y aliviado de ya no tener que lidiar con ella. Entonces, de alguna forma esta necesidad mía de divulgar y de transmitir la matemática y hablar, como digo habitualmente, no solo con matemáticos, sino también con gente normal, de alguna manera eso tiene que ver con esta necesidad de explicar a la gente que uno puede ser matemático y medianamente buena persona, o ser matemático e interesarse por un montón de cosas de esas tan lindas que hay en todos los días, en la música, en la pintura, en la literatura. Entonces, a partir de eso, como en forma más o menos natural, digamos, paralelamente a mi actividad, entre comillas, científica, bueno, me dediqué siempre a escribir o a dar charlas para público amplio. La cuestión de qué es la matemática tiene muchos aspectos, ¿no? Pero hay una frase muy linda que casi diría yo que le da un marco a todo lo que estoy diciendo, que es una frase de Cantor, un matemático, bueno, nacido en Rusia, pero que vive en Alemania, George Cantor, que dijo que la esencia de la matemática es su libertad. Eso
cualquiera que se dedica a la matemática creo que está de acuerdo con eso, ¿no? Y en ese sentido ya hay como una conexión casi natural con las artes, en el sentido de que, bueno, la matemática es pura creación, es un lenguaje y como tal, bueno, por supuesto tiene su sintaxis y en eso reside a veces la dificultad, pero básicamente como un lenguaje tiene toda la potencia creadora que ofrece un lenguaje. Y en realidad es como el lenguaje más elemental y más, bueno, por un lado más abstracto, pero por otro lado como que está en la base de cualquier lenguaje. O sea, si uno estudia música va a ver que la estructura del lenguaje musical es matemática, o por supuesto si uno estudia, bueno, el lenguaje natural también tiene muchos elementos de la lógica matemática. Poincaré, otro matemático importante, dijo, otra frase que a mí me gusta mucho, dijo que la matemática es el arte de llamar de la misma manera cosas diferentes, ¿no? Como que uno está trabajando con alguna relación y de repente aparece otra cosa por otro lado y cuando se da cuenta de que en realidad es la misma cosa, ahí se produce un resultado matemático, hay un hecho matemático. Y otra cosa que quería mencionar antes de meterme más en el tema es el tema justamente de, bueno, algo muy natural en el arte, pero que no es tan claro en la matemática, el tema de la estética, de cómo puede ser o cómo puede uno asociar la belleza a la matemática, ¿no? Cómo, digamos, uno, si está hablando de la música, no hay mucho que aclarar, o sea, por supuesto hay música linda y música fea, pero la noción de estética aparece ya casi por definición. En cambio, en la matemática no es tan claro o tan inmediato, al menos al que no se dedica a ella, ¿no? Sin embargo, los que sí nos dedicamos a la matemática, siempre también es casi una cosa natural valorar nuestros resultados o nuestras producciones en términos estéticos. Así uno también elige entre una demostración o alguna otra demostración de un mismo hecho, basándose en criterios que pueden llamarse estéticos. Pero a modo justamente dar comienzo al tema que quería mencionar, déjenme contarles un pequeño cuento que más de una vez usé para distintas cosas, ¿no? Pero un poco lo quería usar como punto de partida para darles una idea de qué es para mí la matemática. El cuento es un cuento bastante conocido, en realidad figura en algunas versiones de Las Mil y Una Noches, también figura sin duda en la tradición talmúdica, ha sido comentado por los sabios. Es un cuento de una persona que vive en la ciudad del Cairo y tiene un sueño. Y en ese sueño una voz le dice que tiene que ir a la ciudad de Isfahán, en Persia, y que en esa ciudad tiene que buscar una mezquita y que en esa mezquita va a encontrar un tesoro. Entonces, bueno, al principio no le cree mucho, pero como el sueño se repite, entonces finalmente decide emprender el viaje. Y ese viaje, bueno, implica muchas desventuras y penurias y, bueno, tiene que atravesar desiertos y en un momento su caravana es asaltada, así que finalmente llega todo hecho harapos, destruido casi, a la ciudad de Isfahán, donde busca la mezquita en cuestión, encuentra la mezquita y en realidad la mezquita es una guarida de ladrones, está tomada por un grupo de ladrones que viven ahí. Entonces, bueno, se da cuenta de que ahí no va a encontrar ni un tesoro, pero sin un centavo en el bolsillo dice, bueno, paso la noche acá y mañana veo cómo me vuelvo a mi casa. Pero con tanta mala suerte que durante la noche llega la policía y termina preso. Entonces, al otro día, ante el juez le pregunta, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo acá? Y el otro le cuenta toda su historia. No, mire, lo que pasa, que soñé que tenía que buscar una mezquita. Entonces el juez se ríe, se empieza a reír y le dice, sos un ingenuo, extranjero ingenuo. Yo hace varias noches que vengo soñando que tengo que ir a la ciudad del Cairo, buscar ahí una casa, y en esa casa hay un jardín con una higuera, un cuadrante solar, y que ahí tengo que cavar y encontrar un tesoro. Y sin embargo, no le doy crédito a mi sueño. Fíjate, vos creíste en tu sueño y fíjate cómo terminaste. Entonces le da un poco de dinero, le dice, bueno, tomá esta plata, volvete a tu casa y no creas nunca más en los sueños.
Entonces esta persona vuelve a su casa en el Cairo, cuando entra a su casa va al jardín, y en el jardín, entre la higuera y el cuadrante solar, cava y encuentra el tesoro. La historia esta es, como seguramente más de uno la conocía, incluso seguro algún lector de Borges la habrá leído, porque Borges la cuenta, la titula Dos que soñaron, y es muy interesante desde muchos aspectos. Desde el aspecto matemático alguna vez la usé para hablar de una teoría que es la teoría de juegos, para explicar el concepto de punto de ensilladura, porque si uno analiza la historia, los dos hicieron su elección, uno creyó en su sueño y el otro no, y los dos se quedaron contentos, satisfechos con la decisión que tomaron, porque, bueno, el que encontró el tesoro, obviamente, porque justamente el viaje ese le permitió dar con la información precisa para finalmente encontrar el tesoro. Y el que no creyó en su sueño y lo echó el otro de su despacho, también se habrá quedado pensando un rato, bueno, estos tontos que creen en sus sueños, y se quedó muy contento de él ser mucho más inteligente y no creer en los sueños. Entonces, como en ese sentido hay un aspecto interesante, pero más allá de eso, más allá de las interpretaciones, como les dije, talmúdicas, ¿no? Que obviamente hay una interpretación muy natural que es que uno a veces tiene que recorrer y atravesar desiertos y sufrir penurias para finalmente encontrar el tesoro que se encuentra dentro de uno. O también el asunto de que el verdadero tesoro en realidad es el viaje, ¿no? Una idea de crecimiento espiritual. Bueno, pero más allá de todas esas interpretaciones, que son todas válidas, hay algo que para mí tiene mucho que ver con la esencia de la matemática y que de alguna manera permitiría definir a la matemática, si se quiere, como el resultado de dejarse llevar por un sueño. Uno, digamos, aparece una idea, entonces uno decide si la sigue y ve las consecuencias de seguir esa idea y ver qué pasa, ¿no? A veces las consecuencias son justamente atravesar desiertos y que a uno le asalten la caravana, pero muchas veces uno llega a algún que otro tesoro por ahí perdido. De todas maneras, es difícil de entender eso cuando uno, justamente la experiencia que tiene en la matemática, es esa experiencia de la clase donde, bueno, a uno no le muestran muchos tesoros, le muestran un teorema, se lo demuestran y no está eso, como les decía antes, de esa experiencia activa. Entonces, por eso quería comentarles algunas ideas que muestran un poquito la esencia de esta actividad, ¿no? Que es eso, dejarse llevar en una ecuación o en una fórmula o en un problema, preguntarse qué pasa si uno modifica algo y ver a dónde eso nos lleva. Entonces, voy a contarles una pequeña anécdota personal que un poco refleja esto que les estoy diciendo. Alguna vez ahí paseando por las calles de Buenos Aires, iba cabizbajo, no sé por qué, algún desengaño amoroso o alguno de esos problemas que uno tiene en la vida cotidiana. Y entonces justo iba caminando y de pronto veo que lo que llamamos la vereda, no sé, acá la acera, había un embaldosado que era así. Un embaldosado que es bastante común en realidad como diseño, ¿no? Ahí está. O sea, todas las baldosas tenían esa forma, un cuadradito central y 4 rectángulos. Entonces yo iba caminando y de pronto lo primero que se me ocurre cuando veo eso es en la siguiente construcción que uno puede hacer. Digamos, no es que me puse ahí en la calle a dibujar porque me hubieran mirado medio raro, pero en realidad lo que hice fue pensar en lo siguiente. Si uno acá traza estas líneas en diagonal, lo que queda acá permite demostrar de una manera inmediata uno de los teoremas más conocidos y más importantes de la matemática, es el teorema de Pitágoras, ¿no? Seguro que alguno conocerá esta demostración, ¿no? Si uno, por ejemplo, le pone letras, no sé, A, B y C a cada uno de los lados de ese triangulito que queda, uno ve que hay 4 triangulitos más un cuadrado central que me dan este cuadrado que aparece inclinado, ¿no? Entonces, si uno hace las cuentas de manera muy sencilla, los 4 triángulos, cada uno tiene superficie base por altura sobre 2, y aparte tenemos este cuadradito central
que bueno, el lado mide b menos a, así que su área es b menos a al cuadrado, y la suma de esos 5 elementos, los 4 triángulos más el cuadradito, me dan el cuadrado grande, cuya superficie es c cuadrado. Si uno hace la cuenta, ahí aparece esta famosa fórmula que es el teorema de Pitágoras. Claro que esto, como les decía, cuando uno va caminando en la calle, seguramente no es lo primero que se le ocurre. O sea, seguramente la gente que vivía en la casa de esa calle de Buenos Aires, a lo mejor sale todos los días a trabajar y mira el piso y no piensa en el teorema de Pitágoras. Yo de hecho me acuerdo que ahí justo iba a una reunión y cuando llegué a pocas cuadras, les dije, miren acá se puede demostrar el teorema de Pitágoras en la vereda, y me miraron con cara de nunca más te invitamos a una reunión. Pero al margen de esta cuestión, hay algo interesante que tiene que ver justamente con el hecho matemático en sí, y con la cuestión que casi se podría asociar con la misma idea que tenía Miguel Ángel respecto de la escultura, ¿no? Miguel Ángel decía que la estatua ya está en la piedra, solo hay que extraer, ¿no? Él decía, bueno, extraer lo que sobra, digamos, y a la estatua hay que verla y liberarla, ¿no? Obviamente hay que ser Miguel Ángel para mirar un bloque de mármol y de ahí imaginarse el David, pero de alguna forma uno podría decir que el teorema de Pitágoras ya estaba en esas baldosas y que, bueno, pasa a lo mejor a alguien que no le interesa la matemática y ve unas baldosas, y justo pasaba yo por ahí y vi el teorema de Pitágoras, ¿no? De alguna forma, algo de eso que creo que hay, y algo de eso tiene que ver con la noción de tener una mirada matemática, ¿no? Y lo que es interesante, uno podría de acá sacar un montón de cosas, porque por ejemplo, si uno analiza la historia de la matemática, o la historia en general, más que de la matemática, uno va a las tablillas, las primeras muestras de escritura que se encontraron, las tablillas de los sumerios, ahí ya va a haber muestras exactamente de esto. O sea, el teorema de Pitágoras ya era conocido por los babilonios, y en realidad los babilonios habían escrito en esas tablillas ternas de números. Ternas de números, por ejemplo, bueno, una de ellas era 3, 4, 5. Y después unas cuantas más, muchas. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué querrán decir estos números? Ahí enseguida se da cuenta, bueno, puse el ejemplo más conocido, se da cuenta que justamente son ternas de números que satisfacen esta relación pitagórica. O sea, ya los babilonios se habían entretenido en encontrar cuáles eran los números enteros que cumplían esta relación, ¿no? Es preguntarse, bueno, ¿qué pasa si yo quiero encontrar todos los números posibles? 3, 4, 5 es 1. Bueno, ¿cuántos hay? Muy pronto los griegos demostraron que había infinitas de esas ternas, y en realidad, bueno, es muy fácil encontrar la forma general. O sea, si bien son infinitas, uno puede saber cómo son todas las ternas posibles, pero mucho tiempo después, un matemático en el siglo XVII, leyendo un libro sobre este tipo de cuestiones, se preguntó, bueno, ¿qué pasa si en lugar de mirar esta ecuación, yo miro, por ejemplo, la misma ecuación pero con otro exponente, por ejemplo, 3? O más general, ¿qué pasa si yo, en lugar de buscar todas las ternas que satisfagan esto, miro la misma ecuación pero con un exponente que sea un número natural cualquiera? Bueno, muchos ya sabrán de quién estoy hablando. Estoy hablando de Fermat, que cuenta la historia que justamente, que él en realidad creyó haber demostrado que no había soluciones de esto, cuando n era más grande que 2, y escribió en el margen de un libro, que el libro que estaba leyendo dice, bueno, encontré una demostración maravillosa de este hecho, pero lamentablemente el margen de este libro es muy estrecho para que la pueda escribir completa. Y lo que es interesante es que en realidad esto derivó, bueno, muchos años, porque Fermat tuvo la mala idea de morirse y no dejar en ningún lado escrita la demostración. Entonces, claro, los matemáticos se empezaron a preguntar. Había algunos casos que sí habían logrado resolver. Fermat mismo sí en otro lado había resuelto cuando n valía 4, por ejemplo. Pero otros matemáticos así muy importantes como Euler o como
matemáticos de los siglos posteriores, muchos trataron y nadie logró demostrar la proposición esta de Fermat. Y esto tiene una historia que va mucho más allá en el tiempo. Es más, en algún momento aparece otra historia de desengaños amorosos, un industrial alemán que se llamaba Wolfskel o algo así, dijo que él le debía la vida a la teoría de números, tanto como Arquímedes le debía la muerte a la geometría, dijo. No sé si conocen esa anécdota, pero resulta que Arquímedes, cuando los romanos invadieron Siracusa, parece que él estaba haciendo unos dibujos geométricos en el piso, vino un soldado romano y le pisó uno de los dibujos. Entonces Arquímedes le dijo, no pises mis círculos, y el soldado lo mató. En general, los historiadores de la matemática suelen decir que esa es la única intervención de los romanos en la historia de la matemática. Lo cual es bastante cierto en realidad. Pero al margen de esto, este señor alemán decía que él le debía a la teoría de números la vida tanto como Arquímedes le debía la muerte a la geometría. Y esto es porque en realidad parece que estaba justo, bueno, él estaba como también muy apenado por una cuestión amorosa, una mujer que él quería, le propuso matrimonio o no sé qué, y ella no quería saber nada. Entonces estaba tan contrariado que decidió suicidarse. Pero claro, como lo que hizo fue, como mencioné antes, era alemán, así que era una persona muy precisa y muy ordenada. Entonces lo que dijo fue poner una hora. Dice, bueno, yo a las 12 de la noche en punto me voy a suicidar. Entonces, nuevamente por ser alemán, era muy eficiente, con lo cual al final todo lo que tenía que resolver lo resolvió mucho antes de lo pensado. Y resulta que, bueno, le sobraban unas horas, tenía lo que, bueno, en este contexto queda un poco mal, pero tenía que matar el tiempo. Y resulta que, bueno, porque tampoco podía adelantarse a su cita. O sea, había dicho a las 12, bueno, a las 12 era. Entonces, lo que hizo fue, distraídamente, se metió en su biblioteca y empezó a hojear unos libros. Y ahí agarró un libro de matemática, donde se discutían estas cuestiones, y ahí justo había algo ligado a este problema que propuso Fermat, y empezó a discutir consigo mismo, empezó a discutir, bueno, pero esto no puede ser así, y así, distrayéndose con la matemática, se le pasó el tiempo, ¿no? Miró la hora y ya era tarde para la hora que había previsto para suicidarse, y ahí él escribió en su autobiografía. Ahí dice, él dijo que ahí descubrió que un problema difícil es más interesante que el amor de una mujer difícil. Y entonces no se suicidó, y es más, él estableció un premio en dinero para quien lograra probar, un premio de 100.000 marcos, creo, o algo así, para quien lograra probar este problema que había propuesto Fermat. Lo que no hizo fue proponer un premio en dinero para que lograra seducir a la chica. Eso la historia no lo cuenta. Pero lo que es interesante es que entre una cosa y otra, Fermat propuso esta cuestión o escribió ese famoso margen del libro en 1636, creo yo, y recién fue demostrado casi a fines del siglo XX, en 1993, por un matemático inglés. Después también de varios titubeos, porque presentó la demostración y alguien encontró un error, pero finalmente se demostró, pero 350 años más tarde del planteo original del problema. Y esto lo pongo como ejemplo, simplemente, fíjense que es una historia que fui trazando, en base a un punto de partida que fue mi experiencia de cruzarme con el embaldosado pitagórico, y uno en matemática todo el tiempo procede así, ¿no? Uno parte hablando de unas baldosas y de pronto de ahí sale una ecuación matemática, y de esa ecuación uno busca una generalización y termina hablando de un problema que interesó a los matemáticos por más de 300 años y que en el medio tiene historias amorosas y desengaños. De alguna forma creo que toda la experiencia matemática, salvando distancias, digamos, pero tiene que ver con eso. Y también otra cosa que tenía ganas de comentarles, que también tiene que ver con la literatura y con la noción de creación. A mí cuando
cuando me preguntan esto de las relaciones de la matemática con las distintas artes, me gusta distinguir en realidad entre dos aspectos. Uno sería la matemática en el arte, ¿no? O sea, la matemática que uno puede encontrar explícitamente o implícitamente a veces en obras de arte, en la pintura, en la música, en la literatura. Pero otro aspecto que para mí es quizás más apasionante todavía es la matemática como arte ella misma, o sea, cómo la matemática en realidad de alguna manera se puede concebir como arte, como dije al principio, y que está ligado a esta idea de la creación de universos, o sea, uno con los elementos que tiene crea universos. En ese sentido es muy parecido a algo que postulaba un poeta chileno muy bueno, Vicente Huidobro, que él decía que el poema más conocido donde él muestra cuál es su postura filosófica se llama Arte Poética y termina diciendo el poeta es un pequeño dios. Es un pequeño dios en el sentido de que en cada poema el poeta compone un mundo y un mundo que tiene sus propias reglas. Y la matemática de alguna forma también se compone así, o sea, la matemática en realidad es como un conglomerado de teorías y esas teorías tienen su lógica interna, o sea, uno tiene el requisito fundamental de que sean consistentes, que no den lugar a contradicciones. Pero eso está muy lejos de la noción de verdadera verdad, de la noción de verdad absoluta, ¿no? O sea, para poner un ejemplo concreto, uno puede pensar en la noción de geometría, la geometría que uno aprende en el colegio en realidad, que es la geometría que surge de los griegos, de Euclides, pero que en algún momento se vio que si uno cambiaba un poquito los postulados, quedaba otra, o más bien dicho, mejor dicho, otras geometrías llamadas no euclidianas, que son tan válidas matemáticamente como la euclidiana. Entonces ahí ya justamente se produjo lo que en la historia de la matemática se llama una crisis de verdad. O sea, es verdad que hasta cierto momento la geometría de Euclides era considerada la geometría, la con mayúsculas, ¿no? Como verdadera. Kant llegó a decir que la geometría euclidiana era justamente la intuición pura a priori de la que tanto se habla. Y sin embargo, cuando aparece o cuando se ve que hay otras geometrías contradictorias con la euclidiana, pero que son tan válidas como ella, ahí ya la noción de verdad se tambalea, ¿no? Uno no tiene por qué poder afirmar que una o alguna otra de esas geometrías se adecua mejor al mundo. Cuenta la historia que cuando Gauss, que fue uno de los que descubrió una de estas geometrías, cuando vio que la geometría podía ser diferente a lo que uno creyó toda la vida quizás, se subió a los picos de 3 montañas porque según la geometría euclidiana, según la geometría así común y corriente, digamos, uno sabe que en un triángulo la suma de los ángulos interiores tiene que dar 180 grados. Pero en las geometrías no euclidianas esto es mentira. Por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo, pensemos simplemente en la geometría esférica. Si uno traza un triángulo sobre una esfera, obviamente hay que definir bien qué quiere decir esto, ¿no? Porque ya no es un triángulo con lados rectos, pero bueno, esto se puede definir, y cuando uno mide estos ángulos, eso da más de 180 grados. Entonces parece que Gauss, en un arranque así lleno de energía y le agarró el ataque de alpinismo y se puso a subir a 3 montañas para medir el triángulo y ver, según esas mediciones, a cuál de las geometrías correspondía el mundo. Cosa que francamente no le sirvió de nada, porque desde ya que no es esa la manera de saber cómo es el mundo, porque, bueno, desde ya que, por empezar, las mediciones esas nunca pueden ser exactas, pero aparte no, digamos, las diferencias que puede haber, o por ejemplo, Newton, que toda su noción del universo está basada en la geometría euclidiana, tiene un punto de vista diferente a Einstein, que se basa en una de las geometrías no euclidianas. Pero sin embargo, estas diferencias se empiezan a notar a escalas muy grandes. Pero bueno, lo que quería decir al respecto de esto es que, a diferencia de la ciencia empírica que busca explicar cómo es el mundo, busca explicarlo y aparte poder con eso predecir fenómenos, obviamente, la matemática en realidad tiene un objeto distinto, un objetivo distinto, que es el de alguna forma,
producir sus propios mundos. O sea, la matemática, a diferencia de las ciencias, así aplicadas, o bueno, de la física, o de todo lo que estudia el mundo real y tangible, la matemática tiene como un aspecto interesante, y es que construye su propio objeto de estudio. Y en ese sentido me parece muy similar, muy cercana al arte. Hay un texto muy conocido y muy lindo de Edgar Allan Poe. Él contaba, digamos, en muchos de los escritos él habla de la matemática, pero en uno particularmente cuenta él cómo compuso el poema El Cuervo, que es uno de los poemas más maravillosos de la literatura. Y en realidad lo que él cuenta, justamente, lo que él dice es que en su ensayo él trata de mostrar que ningún punto de la creación obedece en realidad a la casualidad o a la intuición, sino que todos los pasos de la creación, de la composición, siguen la lógica de un problema matemático. Entonces es muy lindo cómo él lo cuenta, porque en realidad lo que él dice es que él, al escribir el poema El Cuervo, él lo que tenía al principio como idea es el estribillo, Nevermore, nunca más, y en base a eso fue como yendo para atrás y, según él, siguiendo una cadena de implicaciones, como que lo que él fue produciendo a partir de ese estribillo, Nevermore, fue como consecuencia necesaria de esa decisión inicial, ¿no? Él dice, bueno, en realidad esa idea del nunca más, que se repite melancólicamente, me sugirió justamente una escena melancólica donde, bueno, eso lo llevó a pensar en un joven, un estudiante que ha perdido a su amada. Y es muy interesante porque entonces ahí genera toda una escena, y en esa escena entra un cuervo, y el estudiante, cuando lo ve venir, bueno, le pregunta, él estaba como muy compungido, muy apenado, y le pregunta algo, así, sin esperar respuesta, por supuesto, pero le pregunta, bueno, ¿de dónde has venido? Y el cuervo le contesta, nunca más. Y entonces el estudiante le empieza a hacer distintas preguntas, ¿no? Sorprendido que pudiera hablar, y le va preguntando cosas, y el cuervo siempre contesta nunca más. Y lo interesante, esto también tiene mucho que ver con el ejercicio matemático, lo interesante de la historia es cómo termina, porque finalmente, digamos, el estudiante lo que va haciendo es como, de alguna manera, reformular la pregunta, hasta que finalmente la pregunta que hace encaja con la respuesta. Él le dice, voy a volver a estrechar en mis brazos a mi amada, y el cuervo le dice, nunca más. Y es muy interesante porque muchas veces justamente se trata de eso, ¿no? De alguna forma tener la respuesta y finalmente ir reformulando hasta encontrar la pregunta adecuada. Pero al margen de esto, digamos, lo que es interesante es la postura de Poe de la creación, de ese elemento inicial que da lugar a la creación, y la creación es dejar como que se desarrollen las consecuencias lógicas de una idea inicial. Si uno lo piensa, o si uno lee a otros autores, esto aparece muchas veces. Umberto Eco, por ejemplo, contaba una vez que escribió El nombre de la rosa porque tenía ganas de envenenar a un monje. Y todo lo que armó es esa idea inicial de envenenar a un monje. O incluso si uno lee el texto bíblico, el Génesis, ¿no? El texto de la creación, en realidad es muy interesante porque cuando uno lo lee en el original, en hebreo, hay una partícula en hebreo que es et, que en realidad, no sé si se acordarán, pero el texto dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero esa partícula hebrea, que es la preposición, un aspecto interesante que tiene es que está compuesta por la primera y la última letra, la Aleph y la Tab, la primera y la última letra del alfabeto hebreo, lo cual ya de por sí da lugar justamente a la totalidad, como que en ese acto inicial él crea la totalidad. Pero aparte hay algo más muy interesante, y es que esa preposición se puede leer como en o se puede leer como con. Entonces uno puede leer en el principio Dios creó el cielo y la tierra, o con el principio Dios creó el cielo y la tierra. Entonces la interpretación es que en ese acto inicial de creación, en ese solo acto, Dios puso en marcha el espacio y el tiempo. Es muy interesante porque después esto se lo asoció, por ejemplo, con el espacio-tiempo einsteiniano, o sea, hay como muchas interpretaciones al respecto. Pero un sabio de la Edad Media, Maimónides, justamente decía eso, ¿no? Que hay un acto de creación, y lo demás
florecimiento de esa idea inicial, ¿no? Cuando uno lee el texto y, bueno, Dios va creando cosas, distintas cosas, ¿no? Cada día alguna cosa diferente, y siempre dice, y vio Dios que era bueno. En realidad, eso es simplemente como ir chequeando, como alguien que tiene un plan de obra al principio, y va como chequeando, diciendo, bueno, todo se va haciendo conforme al plan inicial. Pero el acto de creación es uno solo. Me fui un poco por las ramas, creo, no sé, me puse a hablar ahí de Dios y de esas cosas, no era... Pero bueno, es un poco también la idea así, informalidad de esta conversación que quería tener con ustedes, pero volviendo un poco al tema matemático, al tema de la matemática, un poquito ligada al arte o de la matemática en esta mirada cotidiana que uno tiene, hay algo interesante también que tiene que ver con ese cuento que les conté al principio. Yo cuando escribía esa historia en uno de los libros, en algún momento ponía que, bueno, que la actitud del juez que le dice a esta persona que no crea en los sueños, en realidad tiene que ver con esa idea de que, bueno, de que el juez seguramente tenía un buen pasar, siendo juez, seguramente tenía un buen sueldo y vacaciones pagas y todo lo que uno puede aspirar en esta vida. No, como que él decía, bueno, la verdad que no necesito pensar e imaginarme que voy a buscar tesoros bárbaros, sí estoy bien, o sea, con esa idea de más vale pájaro en mano que 100 volando. Que justamente cuando escribí eso me acordé, porque esa expresión más vale pájaro en mano que 100 volando es una expresión que nunca me cayó muy simpática. Yo me acuerdo cuando era chico que a veces tenía pensamientos medio extraños, lo cual quizás no sea casualidad pensando en que después me dediqué a la matemática. Pero cuando era chico me enojaba un poquito ese dicho, ese refrán, porque justamente si algo tiene de lindo un pájaro es el vuelo, entonces tener un pájaro en la mano no me parecía muy tentador. Y me puso muy contento hace pocos años leyendo un libro de Clarice Lispector, una escritora nacida en Ucrania pero que vivió en Río de Janeiro. Ella justamente en un texto ponía algo muy lindo, decía que tener un pajarito en el cuenco cerrado de una mano es algo terrible, como que empieza despavorido a agitar las alas y bueno, y cuenta toda esa sensación tan terrible de tener un pájaro en la mano. Y finalmente dice, a los pájaros los quiero en los árboles o volando, pero lejos de mis manos. Esto tiene que ver, en realidad, eso de mirar un refrán al revés, tiene que ver con que la matemática para mí tiene mucho de pensar las cosas de otra manera, ¿no? De encontrar a veces una respuesta diferente, ¿no? Diferente a la que uno esperaría, quizás. Hay una historia que muchas veces así en charlas la cuento porque es muy interesante. Imagínense que tienen que tomar una decisión por sí o por no, ¿no? Sobre algo que tienen que decidir muy importante y las dos posibilidades son sí o no. Entonces, como son personas muy serias y muy así que les gusta tomar las decisiones adecuadas, entonces dicen, bueno, vamos a contratar un adivino que nos diga cuál de los dos caminos tomar. Entonces, bueno, haciendo una búsqueda laboral, les llega el currículum vitae de dos adivinos. Uno de ellos tiene un currículum aceptable, acepta las predicciones la mitad de las veces. Y la otra persona, el otro adivino, deja bastante que desear, acepta las predicciones solamente 1 de cada 10 veces. La pregunta es, bueno, ¿a cuál de los dos adivinos conviene contratar? ¿Y hay alguien que quiera contestar o que tenga que tomar una decisión importante y que se le ocurra cuál de los dos contrataría? Al de 1 en 10. Al de 1 en 10, ¿por qué? Porque si acierta 3 veces, sí es adivino. Pero el que tiene la posibilidad de sí o no, o es adivino o no es adivino, pero esa es una posibilidad de la mitad. En cambio, el que acierta en 1 en 10, sí se le puede creer más. Bueno, es una explicación. ¿Alguien? A ver. Hay 10% de probabilidad que acierte y 90% que no acierte. Entonces, lo que él diga, hay 90% de probabilidad que sea falso. Entonces, lo que él diga probablemente sea lo contrario a lo que ocurre. Exacto. ¿Sí se entiende? O sea, la idea es eso. Contrato el de 1 en 10. Él me da su respuesta y yo hago lo contrario de lo que me aconseja. Y tengo 90% de probabilidad de acertar. ¿Sí? Esto es algo interesante y es
realmente pensar de otra manera, ¿no? O sea, matemáticamente hay una explicación, o sea, la respuesta que yo elijo, justamente estoy eligiendo el mundo que tiene menos entropía, o sea, hay menos incertidumbre en un mundo de 10% y 90%. Pero es muy interesante porque esto también, cuando lo escribía, lo asocié con una idea. Hay un texto, el texto gauchesco, así argentino por excelencia, que es el Martín Fierro, y que hay un verso muy famoso que dice: un padre que da consejos más que padre es un amigo. Entonces ahí lo retoqué un poquito y dije: un padre que da malos consejos más que padre es un amigo, ¿no? Porque justamente si sé que me da siempre malos consejos, hago lo contrario de lo que me indica y me va a ir muy bien. Pero bueno, esto un poquito para reflejar esta idea que les decía, ¿no? De la matemática como una manera de pensar y que muchas veces va pensando como al revés, ¿no? En general la gente lo primero que responde, obviamente acá ustedes ya sabían que alguna trampita había, por eso me pareció muy bien y enseguida acertaron que la respuesta correcta era 1 en 10, pero en general la gente obviamente piensa que bueno, y sí, 50 y 50 es como más, tengo más chances, ¿no? O sea, como que en general los matemáticos le buscan una vuelta un poco diferente a los problemas. Pero quiero contar ahora, hablar un poquito de vuelta, ya más en el tema de esta distinción que hice, ¿no? De la matemática en el arte, y de apariciones de la matemática en el arte, y cómo conectarlo esto con esto que les dije de la matemática, como dejarse llevar por un sueño, ¿no? Porque si uno piensa, bueno, yo les hablé de la literatura, pero por supuesto que uno puede rastrear la idea de muchos sueños en la historia del arte plástico, por ejemplo, tanto en la escultura como en la pintura. Por ejemplo, toda la escultura griega está basada en la llamada proporción áurea, ¿no? Que es algo que obedece a una relación matemática muy sencilla, pero que usaron los griegos para construir sus estatuas. La idea en realidad es que uno divide un segmento de manera tal que el largo total del segmento dividido a la parte mayor sea igual a la parte mayor dividida a la parte menor. Bueno, si uno se toma el trabajo de medir las estatuas griegas, la medida hasta el ombligo justamente obedecía a esas proporciones. Después en algún momento hubo como un entusiasmo así generalizado, hubo un científico que trató de ver que esas eran las proporciones adecuadas del cuerpo humano, entonces empezó a medir, debía ser un poco molesto para la gente, pero empezó a medir los ombligos de muchas personas, a ver si correspondían o no a la razón áurea. Incluso a una persona desde que nació le hizo un seguimiento de su ombligo por como 20 años, iba todos los años, le decía: a ver, levántese la camiseta, y le medía. Bueno, van a reconocer esta proporción en muchos lugares, o sea, en el arte aparecen en muchísimas obras, pero también en muchísimos estudios sobre pintura. Aparece, bueno, en Leonardo, obviamente, aparece en Le Corbusier, que todo lo basó en proporciones áureas. Esto es algo que cualquier estudiante de Bellas Artes obligadamente lo aprende en algún momento. Así como también aprende algo que también fue un producto de la matemática. En algún momento los pintores renacentistas necesitaron perfeccionar la técnica de la perspectiva. Entonces, lo que hicieron, porque digo, la técnica de la perspectiva, que es algo bastante difícil en realidad, llevar al plano objetos que son del mundo tridimensional. Y la idea esa que uno tiene de los puntos de fuga, ¿no? De la línea del horizonte, todo eso proviene, o más bien no proviene, pero sino como que se gestó conjuntamente con una rama de la matemática que es la geometría proyectiva. O sea, los pintores renacentistas se preguntaron sobre esta cuestión, sobre este problema, y de alguna manera como que lo consultaron con los matemáticos, que en algunos casos era muy fácil porque ellos mismos eran matemáticos, ¿no? Por ejemplo, Durero trabajó muchos años perfeccionando distintas técnicas, inventó máquinas para la perspectiva. Bueno, eso es el resultado de dejarse llevar por un sueño, ¿no? O sea, a partir de una idea uno produce, y fíjense lo que les digo, ¿no? O sea, toda una teoría matemática surge de una idea inicial que es la de resolver el problema de la perspectiva. En la música, bueno, en la música también todo sale de, por empezar, de relaciones matemáticas, pero todo sale de una anécdota casi
en la vida de un señor muy importante que fue Pitágoras. Cuenta la leyenda, o bueno, leyenda o anécdota, lo que sea, que él iba caminando por la calle y de repente escuchó los sonidos que salían de una herrería. Entonces ahí se quedó escuchando y observó que los golpes que daba el herrero, ¿no?, del martillo sobre el yunque, en realidad la altura del sonido no dependía de la fuerza del golpe, sino dependía únicamente del peso del martillo. Entonces descubrió que ahí había algo por el lado de las proporciones. Entonces, bueno, con su espíritu así de sabio investigador, fue a su casa y se puso a probar distintas relaciones. Y ahí encontró relaciones muy interesantes. Él probó de distintas maneras. Por un lado, probó llenando vasos, recipientes con líquidos a distintas alturas, que es de donde sale la palabra altura justamente, y viendo el sonido que producían. Probó colgando pesos del techo y con la cuerda tensa y ver el sonido que emitía esa cuerda. Y ahí descubrió relaciones matemáticas fundamentales y básicas que son las que derivaron en la escala musical que usamos actualmente. No es que ahora usemos exactamente la escala que inventó Pitágoras, pero en realidad lo que usamos es algo muy parecido a la escala pitagórica, que es simplemente la idea inicial de Pitágoras, de esas 7 notas, ¿no?, de do, re, mi, fa, sol, la, si, dispuestas de cierta manera y satisfaciendo ciertas relaciones matemáticas. En el caso de Pitágoras, la idea fue muy simple. Esto es algo que uno puede probar. Si alguien tiene una guitarra a mano, por ejemplo, les puedo mostrar. Y de paso van a ver por qué me dediqué a la matemática. No, hablando en serio, si uno agarra una cuerda, por ejemplo, una cuerda que produce un cierto sonido, sin meternos en cuestiones teóricas ni que tengan que ver con la acústica, sin hablar de nada de eso, si escuchamos el sonido que produce esta cuerda y después escuchamos el sonido que produce la misma cuerda pero cortada por la mitad, o sea, nos quedamos con una de las mitades, bueno, salvo que uno sea de esos que en Argentina decimos tiene un toscano en el oído, no, salvo que uno realmente sea muy malo, muy duro de oídos, pero si no, enseguida se va a dar cuenta de que en realidad, entre comillas, es la misma nota, ¿no? O sea, por ejemplo, si la cuerda produce un la y la corto por la mitad, eso va a ser también un la. En la guitarra uno lo ve, o sea, justo a la mitad de la cuerda es el casillero número 12, que es donde uno llega justamente a la octava. Bueno, esto lo observó Pitágoras y lo experimentó, y también Pitágoras probó entonces con distintas proporciones, por cuestiones que tienen que ver también con su manera filosófica de ver el mundo, que es muy cercano a la mística. Le interesaron cierto tipo de relaciones especiales. Una de ellas, por ejemplo, o sea, esto sería la fracción 2:1, ¿no?, porque estoy dividiendo la cuerda en 2 partes iguales. Bueno, ¿qué pasa con o sea, lo que estudió Pitágoras son aquellas fracciones donde el numerador es 1 más que el denominador. La siguiente sería 3 dividido 2, 3 medios. Lo cual querría decir partir la cuerda en sus 2/3 partes, ¿no? La relación del total dividido la parte mayor me va a dar 3 medios. Entonces, esta es la pregunta que uno se hace y que de vuelta, como les dije, uno con la guitarra puede probar, agarrar la guitarra, medir. Si uno pone justo la 3ª parte de la cuerda, y acá quedan 2/3, y toca ahí, eso va a producir una nota más aguda, que Pitágoras la llamó diapente. Pente en griego justamente quiere decir 5. Es lo que hoy llamamos un intervalo de quinta. Si la cuerda original era un la, bueno, al partirla y quedarnos con las 2/3 partes, lo que vamos a obtener es la quinta nota, que bueno, en la terminología actual uno dice la, si, do, re, mi. La quinta nota es un mi. Bueno, esto es como una idea inicial, es como el Nevermore de Poe. En realidad, a partir de acá hay que construir la escala. Bueno, eso es lo que hizo Pitágoras. Eso es lo que hizo Pitágoras, partiendo únicamente de esta idea, de esta relación, que aparte para él era muy importante, porque como ellos, los pitagóricos, no consideraban al 1 como número, porque el 1 era la unidad, entonces esto tenía una importancia especial porque era la relación entre el primer número impar y el primer número par. Entonces, contentísimo Pitágoras de que
dividir la cuerda justo en esa proporción les diera un sonido tan lindo como la quinta. Y lo que es curioso es que con esto solo se puede construir una escala. Porque claro, uno dice, bueno, agarro la cuerda, la parto y obtengo la quinta, etcétera, etcétera. Si repito esto muchas veces, por ejemplo, para hacerlo fácil vamos a empezar en un fa, por ejemplo. Obviamente, acá estoy haciendo un poco de trampa porque yo digo que estoy construyendo la escala y a priori ya la conocemos. O sea, pero bueno, supongamos que la cuerda inicial que agarró Pitágoras es un fa. ¿Cuál es la quinta nota después de un fa? Bueno, uno cuenta fa, sol, la, si, la quinta nota es do. Si ahora repito esto, después de un do, re, mi, fa, sol es la quinta nota. Si repito esto muchas veces, obtengo después un re, después un la, después un mi y después un si. Y con este procedimiento ya obtuvimos las 7 notas de la escala. Bueno, las obtuvimos en desorden, pero después, haciendo ciertas cuentas, entre comillas, que no voy a hacer acá para no aburrirlos más de lo necesario, pero digamos, haciendo ciertas cuentas uno puede ordenar esto y obtener la escala, y que si uno la pudiera tocar, esta escala, realmente sonaría muy, muy parecido a la escala que conocemos actualmente. Claro, en realidad, uno dice, bueno, acá, además de estas 7 notas, faltan todas las demás, porque la escala, lo que se llama escala cromática, tiene 12 notas. Bueno, esto precisamente es algo que se puede hacer, se puede dibujar como una especie de relojito. En realidad, si acá estuviera el do, por ejemplo, y uno marca las 12 horas, la idea es que uno con esta idea tan simple, pitagórica, de ir de quinta en quinta, construye justamente lo que se llama el círculo de quintas. Uno, por ejemplo, si empieza en do, la quinta nota, bueno, si uno le pusiera los nombres a todas las notas ya, acá hay que poner al re, acá hay que poner al mi. Bueno, el que sepa un poquito de música sabe que el fa va acá. No hay un espacio entre mi y fa porque justamente ahí no hay una tecla negra en el piano, ¿no? El mi no tiene sostenido. Acá viene el sol, acá viene el la y acá viene el si. Y si uno hace esta construcción que les decía de ir de quinta en quinta, uno dice, bueno, empiezo en el do, continúo acá en el sol, después en el re, después en el la, bueno, y en algún momento, después de 12 pasos, vuelvo al do. Justamente queda como una especie de polígono, y de hecho toda la música se puede pensar geométricamente de esta manera. Un acorde es un cierto polígono. Ahora, lo que es interesante es que yo les comenté que esta es la escala que inventó Pitágoras, pero que tiene una cierta imperfección, les dije hace un ratito. Pitágoras ya se dio cuenta de esto. Es algo que actualmente se llama la coma pitagórica, un pequeño error. Y es un error que, es más, Pitágoras no solo se dio cuenta de esto, sino que en su concepción así filosófica de que el universo era una totalidad regida por los números y que las vibraciones regían también los planetas y la famosa cuestión de la armonía de las esferas, todo eso era parte de la doctrina pitagórica. Él, a ese pequeño error, que es la coma pitagórica, lo asoció con ese pequeño desfasaje que hay entre el ciclo lunar y el ciclo solar. Ese pequeño desfasaje que hace que, en realidad, al final de cada año sobren unas horitas y por eso cada 4 años tenemos un bisiesto. Bueno, ¿y por qué estoy hablando de esto? O sea, ¿por qué digo que hay un desfasaje? Bueno, digo esto por lo siguiente. Fíjense, digo para, de paso, darles una explicación matemática de algo que es bastante elemental. Si uno va recorriendo esto del círculo de quintas, cada vez que uno divide la cuerda en sus 2/3 partes, lo que hace es como multiplicar por 3/2, porque si uno lo pensara en términos de frecuencia sería exactamente así. O sea, al dividir, la frecuencia se va a multiplicar por 3/2. Entonces, si uno hace las cuentas, uno dice, bueno, a partir del do multiplico por 3/2 y ahí tengo un sol. A partir del sol multiplico por 3/2 y ahí tengo un re. Si hago esto hasta obtener 12 notas, que sería como dar toda la vuelta, voy a hacer 3/2 multiplicado 12 veces por sí misma. Y
esto es lo que presumiblemente debería dar de vuelta un do mucho más agudo, después de dar toda esa vueltota a través de las 12 notas. Y sin embargo no da un do, porque acuérdense lo que dije al principio, cuando uno divide la cuerda por la mitad, eso da la octava. O sea que si uno tiene un do, para obtener el do siguiente hay que multiplicar por 2. O sea, todos los does van a ser el do inicial multiplicado por potencia de 2. Claro, y cuando uno hace las cuentas, esto no da una potencia de 2. O sea, esto en realidad, bueno, nunca podría dar una potencia de 2, porque, bueno, esto el que tenga ganas, ejercicio, nunca, ninguna potencia de 3 medios, ninguna potencia entera, puede dar igual a una potencia entera de 2. Claro, si uno agarra la calculadora y se fija cuánto da esto da un número que es 129 y pico, y que no es una potencia de 2, pero está cerquita, hay una potencia de 2 que es 128, que está bastante cerca. Por eso ese error es bastante poco perceptible al oído. Entonces es como un pequeño desfasaje que uno dice, bueno, mala suerte, o sea, no coincidió justo. Por eso es que la escala pitagórica se puede construir. Lo que pasa es que para después poder afinar un instrumento como un piano, ya ese pequeño error se estaría propagando, y si uno quiere tocar en distintas tonalidades, ahí realmente se arruina todo. Pero esta coma pitagórica, este pequeño error que hay entre este do obtenido después de dar las 12 vueltas, o sea, dar todo el círculo de quintas, o el do obtenido por multiplicar por 2, a lo largo de los siglos se fue corrigiendo, hasta que en el siglo XVII, con ayuda de otro importantísimo elemento matemático que son los logaritmos, finalmente se construyó la escala actual, que es la escala que se llama escala temperada. Recién a partir de ahí se pudo realmente pensar en construir instrumentos como el piano, donde uno puede tocar y cambiar de tonalidad sin problemas, porque la escala esa, si bien no es perfecta desde el punto de vista de la acústica, sí lo es desde el punto de vista matemático de división exacta. Uno es como que divide el intervalo realmente en 12 partes iguales, entre comillas. Es una división logarítmica, cosa que, bueno, no voy a entrar en detalles. Uno puede, a partir de ahí, sacar y probar teoremas y enunciados y proposiciones que realmente dan lugar a todo un mundo. Entonces, un poquito, los ejemplos que elegí tienen que ver con ilustrar eso y bueno.